En la década de 1980, en Inglaterra, miles de hogares compartían algo en común sin saberlo. No era un barrio, ni una religión, ni una clase social. Era una imagen. Un retrato sencillo, barato, reproducido en masa y colgado sin pensar demasiado en salones, pasillos y habitaciones infantiles. Un niño pequeño, de ojos grandes y oscuros, con lágrimas corriendo por sus mejillas. El cuadro se llamaba The Crying Boy. Nadie imaginaba que esa imagen silenciosa pronto sería asociada con una palabra que aterroriza a cualquiera: incendio. El cuadro no era exclusivo ni raro. Se vendía en mercadillos, tiendas de muebles y catálogos populares. Muchas familias lo compraban porque transmitía ternura, tristeza, humanidad. El niño parecía frágil, abandonado, como si necesitara protección. Pero había algo inquietante en su mirada. No miraba al espectador, lo observaba, como si supiera algo que los demás aún no. Los primeros incendios parecieron simples coincidencias: casas comunes, fuegos domésticos, accidentes eléctricos, cocinas descuidadas. Nada fuera de lo normal. Hasta que los bomberos comenzaron a notar algo extraño. En varias viviendas completamente calcinadas, entre paredes negras, muebles derretidos y techos colapsados, había un objeto intacto: el cuadro del niño llorando. El marco chamuscado, sí, pero el lienzo, intacto. El rostro del niño seguía ahí, sin una sola quemadura. Al principio, nadie lo dijo en voz alta. Los bomberos no creen en maldiciones. Los investigadores no trabajan con supersticiones. Pero cuando el mismo patrón se repitió una y otra vez, el silencio empezó a pesar. Una casa en South Yorkshire, otra en Liverpool, luego Manchester. Siempre lo mismo: familias devastadas, hogares destruidos y el cuadro colgado aún en la pared, observando desde las cenizas. Los vecinos comenzaron a hablar. Mi tía tenía ese cuadro, su casa se quemó. Lo vi en el salón antes del incendio. Después de colgarlo, todo empezó a ir mal. El miedo no nació de golpe. Se filtró lentamente como humo bajo una puerta cerrada. En 1985, el tema explotó en los medios. Un periódico británico publicó un artículo que cambiaría todo. El titular era directo, provocador, imposible de ignorar: ¿está maldito el cuadro del niño llorando? El reportaje recopilaba testimonios de bomberos que afirmaban haber visto el mismo cuadro sobrevivir a incendios que lo destruían todo. No uno, no dos, docenas. Algunos afirmaban que el fuego parecía siempre comenzar en habitaciones cercanas al cuadro. Otros decían que las familias nunca habían tenido incendios antes de colgarlo. La historia se volvió viral para la época, y con ella el pánico. Las personas comenzaron a mirar el cuadro con otros ojos. Ya no era un niño triste, era un presagio, un testigo silencioso, un objeto que no ardía. Pero lo más inquietante aún no había salido a la luz. Se investigó el origen del cuadro. El autor era un pintor italiano conocido como Bruno Amadio, también llamado Giovanni Bragolin. Se decía que había pintado una serie completa de niños llorando, todos con expresiones similares. Según la leyenda, el niño que posó para el retrato era huérfano. Otros decían que su padre había muerto en un incendio, y algunos afirmaban algo aún peor: que el propio niño provocaba el fuego. No había pruebas, solo historias. Pero las historias, cuando se repiten lo suficiente, empiezan a sentirse reales. Algunas familias intentaron deshacerse del cuadro. Lo tiraron a la basura, lo regalaron, lo quemaron. Y ahí es donde el miedo se volvió terror, porque varias de esas casas también se incendiaron poco después, como si el cuadro no aceptara ser rechazado. Los bomberos comenzaron a advertir, aunque nunca oficialmente: si lo tienes, quítalo. Pero ya era tarde. El pánico se había extendido. Lo más perturbador no era el fuego, era el silencio del niño.
En cada incendio, mientras las llamas rugían, mientras las sirenas gritaban y las familias lo perdían todo, el niño seguía llorando en silencio, inmune, intacto, mirando. Y entonces surgió la pregunta que nadie quería responder. Si el cuadro no se quemaba, ¿qué lo estaba protegiendo? El miedo deja de ser individual cuando encuentra un patrón. Y en Inglaterra, a mediados de los años 80, ese patrón ya no podía ignorarse. No eran solo rumores de vecinos ni historias exageradas de prensa amarillista. Eran informes, testimonios repetidos, casas quemadas, familias desplazadas, y siempre, como un espectador silencioso del desastre, el mismo cuadro, The Crying Boy. Los bomberos empezaron a hablar entre ellos, primero en voz baja, luego sin rodeos. Muchos confesaron que, al entrar en una vivienda en llamas, buscaban el cuadro casi por instinto. Y demasiadas veces lo encontraban colgado en una pared aún en pie, rodeado de hollín, con el rostro del niño intacto, sus lágrimas limpias, como si el fuego lo hubiera respetado deliberadamente. Las autoridades intentaron mantener la calma. Oficialmente no existía ninguna relación entre el cuadro y los incendios. Se habló de materiales ignífugos, de barnices especiales, de pura casualidad estadística. Pero cuando una explicación racional necesita repetirse tantas veces, comienza a sonar a defensa, no a verdad. La población ya había decidido. El cuadro estaba maldito. Las llamadas a los periódicos se multiplicaron. Familias relataban cómo, después de colgarlo, comenzaron pequeños incidentes, chispas inexplicables, enchufes calientes, olores a quemado sin origen claro. Otros hablaban de sueños perturbadores, el niño llorando, mirándolos desde el fondo de una habitación oscura, de pie entre llamas que no lo tocaban. La paranoia se extendió como un incendio más. Hubo quienes organizaron reuniones vecinales solo para identificar quién tenía el cuadro. Señalaban casas, se advertían unos a otros. Si lo ves colgado, no entres. El arte, algo pensado para decorar, se había convertido en una amenaza. Entonces ocurrió algo sin precedentes. Un periódico británico, inundado de historias, tomó una decisión extrema. Publicó una convocatoria nacional invitando a las personas a deshacerse del cuadro. No venderlo, no regalarlo, quemarlo. En un solo acto colectivo, masivo, definitivo. Miles de personas respondieron. Se organizaron hogueras controladas. Personas llegaban con el cuadro envuelto en mantas, como si transportaran algo peligroso. Algunos lloraban, otros rezaban. Otros simplemente lo arrojaban al fuego sin mirar atrás. Las llamas consumían el marco, el lienzo, y durante unos segundos el rostro del niño parecía retorcerse, deformarse, antes de desaparecer. Para muchos fue un alivio, como si algo oscuro hubiera sido finalmente expulsado. Pero no para todos, porque algunos de los que participaron en esas quemas reportaron incendios días después. Cocinas, garajes, habitaciones. No siempre grandes fuegos, pero suficientes para reavivar el terror. La idea se volvió aún más oscura. No solo el cuadro estaba maldito, tal vez estaba vengándose. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a analizar los restos de los cuadros recuperados de incendios. Descubrieron que muchos estaban protegidos por una capa de barniz resistente al fuego, común en reproducciones baratas de la época. Una explicación técnica, tranquilizadora, lógica. Pero había un problema. No todos los cuadros tenían el mismo barniz. No todos los incendios eran iguales. Y aún así, el patrón persistía. El miedo no vive de datos, vive de dudas. La figura del niño comenzó a transformarse en el imaginario colectivo. Ya no era una víctima. Era un símbolo. Algunos decían que representaba a un niño que había muerto quemado y que su espíritu buscaba repetir su tragedia.
Otros aseguraban que cada lágrima era una advertencia ignorada, una cuenta atrás. Incluso hubo bomberos que se negaron a entrar en casas donde veían el cuadro colgado, al menos hasta que alguien más lo retirara. No por superstición, decían, sino por intuición. Esa intuición que se desarrolla cuando has visto demasiadas cosas inexplicables. Y en medio de todo ese caos, surgió una pregunta aún más inquietante. Si el cuadro era solo una reproducción, ¿por qué tantas versiones distintas provocaban el mismo destino? Algo no encajaba, y alguien finalmente decidió mirar más allá del fuego, porque tal vez la verdadera historia no estaba en las casas que se quemaron, sino en el origen del niño que lloraba. Cuando el fuego se apaga, lo que queda no siempre son cenizas. A veces, lo que permanece es una pregunta, y en el caso de The Crying Boy, esa pregunta seguía ardiendo incluso cuando las llamas ya no estaban. ¿Quién era realmente el niño que lloraba? ¿Y por qué su imagen parecía sobrevivir allí donde nada más lo hacía? Los investigadores y periodistas que profundizaron más allá del pánico colectivo llegaron inevitablemente al nombre de Bruno Amadio, también conocido como Giovanni Bragolin, un pintor italiano que tras la Segunda Guerra Mundial creó una serie completa de retratos de niños llorando. No uno, no dos, decenas, todos con la misma expresión de tristeza contenida, los mismos ojos húmedos, la misma sensación de abandono. Amadio nunca dio una explicación clara sobre sus modelos. En algunas entrevistas afirmaba que eran huérfanos de la guerra, en otras que eran niños pobres de las calles, pero siempre evitó los detalles, como si nombrarlos les diera demasiado poder. La leyenda más oscura decía que uno de esos niños, el primero, había perdido a sus padres en un incendio, que tenía pánico al fuego y que el pintor, obsesionado con capturar lágrimas reales, lo aterrorizaba con cerillas para hacerlo llorar. Según el rumor, el niño murió poco después, y el estudio de Amadio se incendió tiempo después, consumiéndolo todo excepto los cuadros. No hay pruebas de que esto sea cierto. No hay certificados, ni registros, ni testigos directos. Pero la historia se propagó porque encajaba demasiado bien con lo que la gente ya había visto. Y las leyendas no necesitan documentos, solo necesitan repetirse. Con el paso del tiempo, los incendios disminuyeron. Los cuadros fueron retirados, quemados, olvidados. La histeria mediática se desvaneció. Las autoridades respiraron aliviadas. Para la mayoría, el caso quedó cerrado con una explicación técnica. Barnices resistentes al fuego, coincidencias amplificadas por la prensa, histeria colectiva. Pero no todos quedaron convencidos. Aún hoy, algunos bomberos retirados afirman que nunca volvieron a ver un objeto sobrevivir a tantos incendios como ese cuadro. Coleccionistas aseguran que ciertas versiones todavía circulan en mercados privados. Y hay quienes dicen que al mirarlo demasiado tiempo sienten incomodidad, como si el niño no estuviera atrapado en el lienzo, sino esperando algo. Tal vez la verdadera maldición no era el fuego, tal vez era el miedo que convierte coincidencias en señales, el miedo que transforma una imagen en una amenaza, el miedo que se alimenta de la pérdida, del hogar destruido, de la sensación de no tener control. The Crying Boy apareció en el momento justo, en una sociedad cansada, vulnerable, dispuesta a creer que algo tan simple como un cuadro podía explicar el caos. Y aún así, queda algo inquietante. Porque incluso si todo tuvo una explicación racional, incluso si cada incendio tuvo una causa lógica, el niño nunca dejó de llorar. Su imagen sigue existiendo, sus ojos siguen mirando y su historia sigue contándose. Los fuegos se apagaron, las casas se reconstruyeron, la histeria pasó. Pero la imagen permanece. Y cada vez que alguien se cruza con ese rostro, con esas lágrimas inmóviles, una pregunta vuelve a surgir, silenciosa, incómoda. Si no estaba maldito,
¿Por qué nadie quiso colgarlo otra vez?